Hay una idea que he visto en el material de hoy que creo que nos toca de cerca a casi todos. Y es que, bueno, parece que nacemos con una capacidad creativa enorme, pero luego el sistema educativo, con eso de la respuesta correcta y el examen, pues no siempre la fomenta. Nos enseñan casi sin querer a tenerle miedo a equivocarnos. Por eso hoy vamos a meternos de lleno en qué es la inteligencia creativa, basándonos en un análisis del canal Inteligencia Creativa, que justamente se dedica a esto, a desglosar qué es, por qué satisface tanto y sobre todo cómo se puede cultivar. Y el enfoque que proponen es muy, muy interesante, porque se aleja de esa idea del genio, ¿no? Del creador solitario. Yo creo que el objetivo de la conversación de hoy es analizar las claves que nos dan para entender por qué algunas personas, a pesar de todo, de esos obstáculos sociales o educativos, consiguen desarrollar lo que llaman un espíritu inquebrantable. Claro, Y la pregunta que está detrás de todo es, a ver, ¿la creatividad es un don para unos pocos o es más bien un músculo que cualquiera puede entrenar si sabe cómo? me gusta mucho ese enfoque, ¿sabes? Porque quita la presión del o naces con ello o no. El punto de partida que se explora es que el pensamiento creativo no se activa en la comodidad, sino, bueno, cuando aceptamos un desafío. Justo. Ahí es. En ese momento de buscar alternativas a un problema, cuando sentimos esa satisfacción, ¿no? Pero claro, todo desafío implica un riesgo. Y con el riesgo, pues viene el vértigo. Y ahí está la clave, en cómo gestionamos ese vértigo. El análisis argumenta que ese miedo a fallar, que es universal, se puede mitigar con dos cosas. A ver, Primero, con más información. El conocimiento siempre reduce la incertidumbre, te da seguridad. Y segundo, y esto es fundamental, con el apoyo de los demás. Saber que tienes una red, en lugar de un juez severo esperando a que falles, pues eso te da el empuje para atreverte. sí, pero, a ver, ¿es eso realista? Pienso en el mundo del trabajo, por ejemplo. Se habla muchísimo de crear entornos seguros para experimentar, pero luego en la práctica la mayoría de empresas penalizan el error, por mucho que pongan innovación en sus eslóganes. La fuente habla de esa contradicción. Sí, totalmente. Y esa es una tensión que sí que explora. De hecho, argumenta que la resiliencia no nace solo de ese apoyo externo, que bueno, sería lo ideal, pero es raro, nace también de aprender a moverte en entornos que no siempre son seguros. Ah, vale. Y aquí es donde conecta la creatividad con la resiliencia de una forma muy potente. Analiza la vida de grandes creadores y subraya que para ellos cada intento fallido no era un fracaso, no era el final. Era otra cosa. Era, y la descripción que usan me encanta, la exigencia de volver a intentarlo, pero de una forma diferente. Uf, ese matiz, de una forma diferente, lo cambia todo. Eso implica aprendizaje, adaptación. No es solo ser cabezota. Precisamente, la creatividad deja de ser ese acto mágico, único, para convertirse en lo que es, un proceso de adaptación constante. La clave no es no tener miedo, sino tener las herramientas internas y, si puedes, externas, para gestionarlo y seguir adelante a pesar de él. El fracaso se convierte en un dato, simplemente en información que te dice qué camino no tomar. Un momento, porque la lista de nombres que da la fuente para ilustrar esto me parece, bueno, sorprendente. Pone en el mismo saco a Churchill, que era un político de guerra, a Malala, a Henry Ford, Steve Jobs, Edison, Leonardo da Vinci. A primera vista lo que crearon es totalmente distinto. ¿Qué hilo los une, más allá de la pura tenacidad? Es una pregunta excelente, porque va al núcleo del argumento. El hilo que los une no es su campo de trabajo, sino una cualidad interna, ese espíritu inquebrantable. Estaba alimentado por una motivación que no dependía del aplauso de fuera, era un motor propio. Una convicción interna muy fuerte. Exacto, una convicción en lo que estaban haciendo que les permitía soportar miles, y a veces literalmente miles, de caídas y de críticas. Me llama mucho la atención la analogía que usa para esto. Dice que los inventores son como las hormigas. Sí, Si les pones un obstáculo, no se paran a lamentarse. Lo rodean por la derecha, por la izquierda, por arriba. No paran hasta que lo consiguen. Esa flexibilidad en la estrategia es fascinante. y si conectamos esa tenacidad con el panorama general, el análisis subraya algo que me parece fundamental sobre su objetivo final. Se argumenta que su meta no era simplemente sobresalir, no era ser los mejores, era, y cito, dejar una huella para el bien común. Eso suena muy noble. ¿Pero es siempre así? Pienso en alguien como Steve Jobs, que se ha mencionado. Dejó una huella, sin duda, pero su motivación a menudo se describe como una obsesión por el producto perfecto.
casi una tiranía, no como puro altruismo. La fuente distingue entre el impacto real de la creación y la intención del creador. Es una distinción muy buena, sí. El análisis sugiere que ese bien común no tiene por qué ser un acto de caridad consciente. A menudo es una obsesión por resolver un problema de una forma tan elegante o eficiente que, como consecuencia, mejora la vida de los demás, aunque el motor sea esa propia obsesión. La reflexión que se atribuye a Mario Alonso Puig y a Howard Gardner es: ¿por qué el trabajo creativo es de lo más satisfactorio que existe? Y la respuesta está ahí, ¿no? Pues parece que sí, en esa conexión con un propósito más grande que tú. Aportar algo de valor al mundo, ya sea por altruismo o como consecuencia de tu búsqueda de la excelencia. Entendido. Es menos la intención y más el resultado final. Entonces, si es una capacidad tan fundamental, definámosla bien. ¿Qué es exactamente la inteligencia creativa, según este análisis? Pues mira, la definición que ofrece es muy clara y sobre todo muy liberadora. Es la capacidad de crear algo nuevo utilizando elementos que ya existen, el arte de la recombinación. Ah, ¿vale? Y esto es vital, porque desmonta el mito de la creación desde la nada. Nadie crea en el vacío. Se trata de conectar ideas, conceptos, objetos, de una manera nueva. O sea, que quita muchísima presión. No tienes que ser un genio que inventa algo de la nada. Puede ser alguien que ve una conexión que nadie había visto antes. Exactamente. Y esta capacidad no es un don aislado, sino que es intrínseca al ser humano, una parte más de nuestra inteligencia general. De hecho, la conectan con las inteligencias múltiples de Gardner y la inteligencia emocional de Goleman. Claro, tiene sentido. El análisis añade que esta inteligencia está condicionada por el carácter, por cómo procesas la información, por tus valores. Todo eso crea una predisposición, ¿no? Sí, y aquí entramos en el debate de siempre: naturaleza o crianza. El enfoque que se adopta es que, aunque haya un componente genético, el ambiente es crucial. Un entorno puede favorecer la creatividad celebrando la curiosidad o puede anularla castigando el error y exigiendo que todos seamos iguales. Esto me lleva a una pregunta importante. Si todos la tenemos, en mayor o menor medida, ¿por qué la tratamos como algo excepcional? Casi mágico, reservado para artistas o inventores. La respuesta que se da es muy directa, porque requiere trabajo. Sudor. Mucho. No es magia. Requiere disciplina, formación continua, y no solo universitaria, leer, hacer talleres, aprender cosas nuevas y, por supuesto, muchísima práctica. Se recuerda esa frase de Edison: la genialidad es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. El currazo que no se ve. Exacto. Detrás de cada gran creación hay una preparación inmensa. Es un músculo. Si no lo entrenas, se atrofia. Entiendo la idea, pero me pregunto cómo funciona. ¿Es un proceso caótico, un rayo de inspiración? ¿O la fuente lo describe como una especie de receta? Es más una receta con ingredientes que bailan entre sí que una secuencia de pasos fijos. Lo descompone en varios componentes. El punto de partida, dicen, suele ser la intuición y la sensibilidad. Se aleja de lo puramente lógico. Es esa capacidad de percibir patrones, de sentir que algo encaja sin saber explicarlo del todo. Una especie de sexto sentido para los problemas. Podríamos llamarlo así. Y a partir de esa intuición es cuando surgen los momentos de inspiración. Son esos chispazos que parecen llegar de repente, pero que en realidad son el resultado de haber estado incubando un problema durante mucho tiempo. Y una vez tienes la inspiración, necesitas la herramienta para darle forma, que entiendo que sería la imaginación, la capacidad de visualizar, de jugar con las ideas en la mente. Correcto. Y el resultado de todo este viaje, según el análisis, es un aprendizaje significativo. Como nace de una motivación tuya, lo que aprendes se integra de una forma mucho más profunda. No es memorizar, es comprender. Y el último ingrediente es la innovación. El producto final siempre aporta algo nuevo, algo diferente. Pero lo interesante es que no es una cadena de montaje, no es intuición, luego inspiración. Me imagino que es más un baile constante. Totalmente. A veces la imaginación alimenta una nueva intuición o un aprendizaje te lleva a una inspiración que no esperabas. Es un proceso dinámico y a menudo muy desordenado. Y lo más importante, y en esto se insiste mucho, no se manifiesta solo en las grandes obras de arte, está en nuestra vida diaria. Sí, esa es una de las ideas que más me gustan. Se nos recuerda que somos creativos ¿cuándo?
No sé, cuando inventamos una receta en la cocina con lo que tenemos, o cuando creamos nuevas normas para un juego para hacerlo más divertido. Exacto. O cuando encontramos la manera de explicarle un concepto complejo a un niño con una metáfora simple, se amplía la definición de creatividad más allá del arte y se lleva al terreno de la resolución de problemas del día a día. Ser creativo es ser un buen solucionador de problemas. Tener esa flexibilidad mental para encontrar una salida donde otros solo ven un muro. Eso es. Entonces, si queremos entrenar ese músculo, ¿qué herramientas concretas nos proponen? La verdad es que la lista que ofrece la fuente es muy práctica. Sí, y empieza por los más pequeños, porque es en la infancia donde se sientan las bases. Sugieren cosas como dibujar y pintar libremente, no solo colorear dentro de las líneas, para que expresen lo que llevan dentro. Jugar con arena, con barro, con plastilina, materiales que permiten crear y destruir, sin miedo. El contacto con la naturaleza también, ¿no? Desde luego, es un estímulo constante. Y algo que me parece esencial: contar y escuchar historias. Es el gimnasio de la imaginación. Te obliga a construir mundos en tu cabeza. Pero no se queda ahí, que es lo bueno. También da estrategias para adultos. Efectivamente. Para los adultos menciona, por ejemplo, el teatro y la dramatización. Te obliga a ponerte en la piel de otro, a improvisar. También crear música, aunque sea de forma amateur. Y algo muy curioso: los debates y los coloquios. El simple hecho de conversar. El simple acto de intercambiar ideas de forma constructiva se presenta como un acto creativo. Te obliga a recombinar tus ideas con las de otros. Y la lista sigue. Cambiar de roles con alguien. Cambiar tus rutinas diarias. Eso es. Hacer un camino diferente al trabajo, probar un restaurante nuevo, escuchar música que nunca escucharías. Todo lo que sirva para romper el piloto automático. Exacto. Nuestro cerebro es una máquina de eficiencia. Le encanta crear patrones. Romperlos deliberadamente lo obliga a despertar. Y por supuesto los viajes, las excursiones, todo lo que nos exponga a lo nuevo. Al final, el patrón de todas estas actividades, desde jugar con barro hasta un debate, es claro. Buscan romper patrones de pensamiento, fomentar la expresión y conectar con nuestra capacidad de improvisar. Es muy liberador que un coloquio o un cambio de rutina se consideren actos creativos, ¿no? Saca la creatividad del pedestal del arte y la convierte en una herramienta para todos. Esa es la idea central. No necesitas un lienzo para ser creativo. Puedes serlo en una conversación, en la cocina o planificando un viaje. Al final, después de darle una vuelta a todo esto, la idea principal que me queda es muy clara. La creatividad es un proceso, no un instante mágico. Es el resultado de la formación, la disciplina y la valentía de intentarlo una y otra vez. No es un privilegio de genios, es una habilidad accesible para todos los que estén dispuestos a currársela. Totalmente. Los grandes logros no surgen de la nada, sino de un camino largo y a menudo difícil. Un camino de preparación y esfuerzo. Exacto. Y para cerrar, si te parece, me gustaría dejar una reflexión, una idea para que la gente le dé una vuelta. Hemos hablado de que los grandes creadores buscaban dejar una huella para el bien común. Esto nos lleva a pensar: si la creatividad no es solo tener ideas, sino aportar valor, ¿cuál es esa pequeña aportación creativa que en nuestro día a día, en el trabajo, en la familia, podría generar el mayor impacto positivo a nuestro alrededor? No se trata de inventar la bombilla, sino de pensar qué pequeño problema podríamos solucionar de una forma nueva y mejor para los demás.